La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ¿le gusta Los Prisioneros, Jorge González? Sí, me gusta. Vi el reportaje además, me pareció notable. Me gustó algo que leí en Twitter, había un reportaje sobre científicos, ¿no? Estaba lo de Canal 13, donde hicieron con Humberto Maturana, y en TVN con Jorge González, y así da gusto ver televisión a veces, sí. Claro. Bueno, el reportaje, y un Jorge González notable, como con el ánimo que está enfrentando esta consecuencia del accidente cerebrovascular. ¿Y por qué te gusta tanto, Bárbara? Buenas tardes a todo esto, Bárbara Figueroa. Buenas tardes. Sí. Eras... No, nunca fui muy fanática de Los Prisioneros, pero Jorge González me parece que es un gran compositor, bien genial. De hecho, marcaron gran parte de lo que es la música posterior a los 80, entre el 85 y el 90 después. Entonces, una cosa es que a lo mejor uno no sea muy fanático, otra cosa es que uno no sea capaz de reconocer el aporte. Oye, Bárbara, ¿viste cuando le preguntan sobre cómo estamos, cómo está el país? Y él dice, bueno, los mismos 5 poderosos de siempre, o no sé qué, que manejan todo y ponen el monigote que está, deciden qué monigote nos va a gobernar, pero al mismo tiempo se avanza, sí, algo es algo, compañero, dice. Es un análisis del país. Entonces me tomo de esa frase, de esa reflexión, para preguntarle a la presidenta de la CUT, ¿ha avanzado algo la discusión de la reforma laboral? Bueno, algo que vaya, digamos, en la misma línea que ustedes desde la CUT están queriendo lograr. Bueno, nosotros habíamos, eso es algo que se ha ido identificando con el tiempo, habíamos logrado detener con harta fuerza las arremetidas de esta diversidad de sectores dentro de la propia nueva mayoría que tienen miradas diversas sobre cómo enfrentar los procesos de reforma. Desde el 29 de diciembre, cuando ingresó la iniciativa de ley el año pasado, la reforma a las relaciones laborales, hasta ahora, nosotros hemos logrado que al menos 3 pilares estructurales de este proyecto se mantengan, entendiendo que lo de base es que está frente a un proyecto que es un proyecto moderado. No estamos hablando ni de la nueva institucionalidad que propone la CUT, ni de una reforma a las relaciones laborales que supere en pleno el plan laboral. Estamos hablando de un proceso intermedio, un proceso transicional, donde en el fondo se hizo una apuesta por fortalecer al sindicalismo en su estructura más básica, que es el sindicato de empresa, donde se garantiza la organización y la negociación del sindicato interempresa, y donde al sindicato se le dan 3 elementos fundamentales. Piso, es decir, que el sindicato ya no negocie de cero cada vez, sino que parta de lo que negoció anteriormente. Se le da la extensión de beneficio, es decir, que aquello que se logra en el marco de la negociación no pueda ser entregado de manera arbitraria solo por el juicio del empleador, sino que esto tenga que ser de común acuerdo entre trabajadores y empleador, y derecho a huelga, que es donde estábamos más detenidos en esta última etapa. Claro. Anoche, hasta las 2 de la mañana, estuvieron discutiendo en la Comisión de Trabajo en el Senado, y finalmente se despachó desde allí, que va ahora a la Comisión de Hacienda, con lo siguiente, que la huelga es un derecho que se ejerce en forma colectiva, donde no hay reemplazo ni externo ni interno, y eso era un derecho fundamental. O sea que de alguna manera, esto es que se termina con... esto del reemplazo interno camuflado que ustedes decían. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora en la Comisión de Hacienda? ¿Qué tan optimistas están? Bueno, la Comisión de Hacienda, en el marco del proceso legislativo de este proyecto, tiene un rol bastante acotado. Aquí no es que las comisiones, cualquier comisión pueda hacer una revisión plena de todo el proyecto. La Comisión de Trabajo, por razón obvia, porque es la comisión ancla de este debate, tiene la facultad de hacer una revisión completa del texto, más allá de que pueda o no hacer indicaciones en todas las materias, porque hay materias que son de exclusiva atribución del Ejecutivo, particularmente las que tienen que ver con negociación colectiva, y hay otras donde los senadores han podido ir perfeccionando el proyecto. ¿Pero en qué se puede meter la Comisión de Hacienda? La Comisión de Hacienda principalmente en los temas que tienen que ver con recursos, que son particularmente 2 o 3, es una cosa muy limitada. El gran debate en realidad viene en la sala del Senado, porque la comisión hizo algo que es bien notable a mis ojos, que ¿Eso logró... te crees contenta? O sea, yo creo que logró
No, mira, acá teníamos la siguiente situación. Habíamos logrado avanzar desde la Cámara de Diputados con una huelga de puesto de trabajo, con una huelga que garantizaba que no había reemplazo externo ni interno y sin descuelgue. Habíamos logrado avanzar en lo que uno podría decir es el máximo respecto de la huelga. Llegamos al Senado y comenzamos el debate sobre diversas materias, entre ellas el tema de la huelga, y luego el Ejecutivo consolidó una redacción en la última indicación que presentó que a nuestros ojos permitía y permite, de reponerse esa indicación, la posibilidad de un reemplazo encubierto. Sí. Es decir, la huelga es huelga, pero hay una excepción para ese derecho fundamental, que es la posibilidad de que el empleador adecúe turnos y jornada de los trabajadores que no están en huelga para cubrir ese tiempo productivo. Y eso nosotros decimos, en cualquier parte, bajo cualquier interpretación, es un reemplazo interno y por lo tanto no estamos de acuerdo con ella. Ahora, eso que era lo que el Ejecutivo presentó, la Comisión lo rediseñó, lo cambió, lo adecuó y por lo tanto dijo, mire, aquí el espíritu principal es que los trabajadores cuando están en huelga y no pueden ser reemplazados ni se puede vulnerar este derecho. Estableció que el trabajador que no está en huelga obviamente tiene derecho a seguir trabajando, nadie le va a impedir ese derecho, pero también limitó que el empleador, por la vía de adecuaciones necesarias, que era lo que decía la indicación, pudiese vulnerar la huelga. Y por lo tanto lo que hizo, a mi juicio, es algo bien notable porque manteniendo los equilibrios y respetando el juicio del gobierno, sin embargo hace una redacción que es mucho más limpia. ¿Eso es lo que nosotros hubiésemos esperado? No, nosotros lo hubiésemos esperado que se respetara lo de la Cámara de Diputados, pero logran algo que para nosotros era fundamental, que es reconocer que la esencia de la huelga es que este derecho fundamental no se puede vulnerar, bajo ninguna circunstancia. Y eso yo creo que es un avance. Ahora, en sala, vamos a ver qué es lo que pasa, porque acá Juan Pablo Letelier, Adriana Muñoz y Carolina Goich, que son los 3 senadores de la nueva mayoría, han actuado en absoluta sintonía con la esencia y lo que el propio programa de gobierno les mandata. Aquí no es que estén haciendo un capricho de darle el gusto a la CUT, acá hay un programa de gobierno que mandata respecto de estas materias. Ahora, en sala lo que tenemos que ver es que si aquello que ha sido sancionado por la comisión efectivamente se va a respetar o no. Estamos conversando con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, a propósito de esta controvertida reforma laboral. Recordemos que uno de los argumentos es, tú puedes quebrar una empresa, miren lo que pasó en el registro civil si no hubiera habido reemplazo. Lo que está pasando ahora con el paro de los funcionarios, ¿no es cierto?, de la DGAC, que acusan, ¿no es cierto?, de rompehuelgas porque está personal de la FACH haciendo el trabajo. Entonces, no es tan simple todo esto. Además, que las pymes que dicen que cómo vamos a hacer eso, bla, bla, bla. Ahora, ¿sabes cuál es, a dónde está ahora? Por ejemplo, anuncio del senador Andrés Alamán y Hernán Larraín, que dice que así como está, se va a la comisión, ellos son de la Comisión Constitucional, se va a Derecho Constitucional. Sí, bueno, ya estamos viendo que es una práctica de la derecha llevar aquello donde no tienen los votos. Se va al Tribunal Constitucional. ¿Por qué se iría al Tribunal Constitucional? Porque dice que esto es un derecho de los trabajadores y no de los sindicatos. Sí, yo ahí creo que aquí, mira, eso es bien importante porque eso tiene que ver con el propio debate constitucional que tenemos que hacer en nuestro país. Porque pero imagínate que esto ocurra. No, o sea, esto va a ocurrir. A mí no me cabe ninguna duda que el mundo de derecha va a llevar al Tribunal Constitucional el proyecto de reforma laboral. Lo va a llevar por titularidad sindical, lo va a llevar por extensión de beneficio y probablemente lo lleve por huelga si es que se aprueba como hoy día está, como salió redactado desde la Comisión de Trabajo. A mí no me cabe ni una duda que este proyecto puede llegar allá, porque acá hay un sector que no está disponible a legislar estas materias, nada lo va a dejar satisfecho, excepto que estas materias sean digamos, se rechacen o que sean eliminadas del proyecto de ley. Y después, ¿cómo ves ese panorama con el Tribunal Constitucional? Es un panorama complejo después de lo que ha pasado con la glosa de gratuidad y por lo tanto nosotros sabemos que vamos a enfrentar una batalla muy difícil en el Tribunal Constitucional y por lo mismo hemos dicho hay que ser muy cuidadosos como nueva mayoría entonces en los pasos que se van a seguir, porque si aquí algún senador pretende que moderando el proyecto acá entonces nos vamos a llevar al Tribunal Constitucional, yo creo que está haciendo una lectura equivocada. Acá
Claramente hay materias que no se van a aceptar por este principio que dice Andrés Alamán, ¿no? Andrés Alamán dice, mire, acá lo que se está vulnerando es, sobre pretexto de los derechos colectivos, las libertades individuales. Y ahí entramos en un debate que es el debate constitucional en pleno. ¿Cuál es el debate de fondo acá? ¿El debate sobre igualdad o el debate sobre las libertades individuales? Y tú puedes construir, y de hecho la Constitución del 80 está construida sobre la base del pilar de los derechos individuales. Nosotros apostamos porque acá eso no puede atentar contra la igualdad, porque para que yo pueda tener y decir, mira, vamos a ejercer derechos individuales en garantía, lo primero que necesito es tener garantizados derechos fundamentales que hoy no lo están. Por eso nos interesa el debate constitucional. Ahora, con el Tribunal Constitucional que tenemos, efectivamente uno ve riesgos, vemos peligros, pero quizás a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora con el debate de educación, ciertamente que nosotros no vamos a ser un agente que esté ajeno a ese proceso. Nosotros vamos a ir a pelear en el Tribunal Constitucional la justeza de las demandas. De hecho, esto es tan absurdo como decir, por ejemplo, mire, aquí no puede vulnerarse la libertad individual de los trabajadores sobre pretexto de lo que logran los sindicatos. Pero eso es tan absurdo como decir, por ejemplo, que si yo hoy día voy a ir a comprar un auto, o voy a comprar cualquier cosa ya en el marco de la Navidad y compro algo en oferta, es lo mismo que yo diga, bueno, esto yo lo estoy comprando en oferta, por lo tanto todo el resto usted tiene que venderle esto mismo en oferta, porque si no, entonces usted no está respetando las libertades individuales. O sea, es como llegar a ese absurdo la lógica con la que nos plantea Alamán, que va a ir a defender en el Tribunal Constitucional que si aquí un sindicato negoció y obtuvo beneficios, bueno, eso tiene que ser para todos, porque ¿cómo vamos a discriminar? El derecho internacional, todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, precisamente establece esas diferencias no para hacer divisiones antojadizas entre trabajadores no sindicalizados y sindicalizados, sino que lo hace entendiendo que esos derechos colectivos finalmente son parte de una concepción de organización, no de simplemente de una cosa de bienestar. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, conversando con nosotros sobre la reforma laboral. A propósito, que es el tema más controvertido, esto de la huelga, de si es el reemplazo interno o no reemplazo interno. ¿Qué promedio de huelgas se realizan en Chile en las empresas? ¿Cuántas veces nos podríamos ver enfrentados a situaciones como esa? En el ámbito de la pequeña y microempresa no hay ni un 2% probablemente de huelgas efectivas. En el ámbito de la gran y mediana empresa probablemente estamos sobre el 5%, pero no es un número, claramente no es un número significativo como para que uno pudiera decir, mira, aquí tenemos un riesgo tan grande de que vamos a enfrentar millones de huelgas. No. Ahora, hay un argumento del que se hacen eco muchos y dicen, sí, es cierto, hoy día el nivel de conflictividad es bajo, porque existen estas relaciones laborales. Claro, pero cuando existen estas otras, claro, eso propicia más huelgas. Claro, si tú las modificas, probablemente entonces va a ocurrir que se va a avanzar a mayor conflictividad. Pero Bárbara Figueroa, si tú tuvieras una empresa, si tú fueras la dueña de una cadena de farmacia y se te van a huelga todos y no puedes reemplazar, ¿qué haces? Es que para eso existen los servicios mínimos, pues, si la legislación contempla un mecanismo de compensación. En concreto, es decir, el ejemplo, o el otro ejemplo, del supermercado que siempre pone la ministra del Trabajo, siempre pone el mismo ejemplo de que si, se quedan 3 cajeras, serán 3 nomás, y será más lento, esperaremos más, ¿eso? Exacto, o sea, acá tú tienes 2 mecanismos. Y si no trabaja nadie, tiene que cerrar. Tiene que cerrar, pero siempre se resguarda. ¿Y lo que eso significa económicamente? ¿Puede quebrar una empresa por eso? O sea, la idea precisamente de que tú tengas un derecho efectivo a huelga es precisamente no tener que llegar a esa instancia. Lo que uno supone es que cuando el derecho es un derecho como el que tenemos hoy día, da bien lo mismo si se llega o no se llega a huelga, porque finalmente yo puedo reemplazar y entonces puedo presionar para el descuelgue, entonces finalmente puedo, o sea, esto no es un instrumento que a mí me fuerce al diálogo previo, de alguna manera. O sea, eso no ocurre, ¿por qué? Porque en realidad me da lo mismo, porque no lo tengo como un derecho que tenga un costo efectivo para mí. Por lo tanto, cuando tú tienes un derecho consagrado, lo que propicias es espacios de diálogo previo, porque no puedo actuar con la displicencia de decir, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a enfrentar un costo ambos. Ahora, eso tú también tienes que entender
que cuando tú ejerces la huelga hay mecanismos compensatorios precisamente para evitar daños irremediables o irreversibles en la empresa. Para eso existen los servicios mínimos. Y eso es lo que uno tiene que resguardar, porque la huelga, como huelga, lo que hace es paralizar el proceso productivo. Si yo no atento contra el proceso productivo, entonces finalmente la huelga no cumple su efectividad, no cumple su objetivo. Una respuesta para quienes dicen esto es la CUT, el Partido Comunista que está manejando la CUT y que está presionando, y esto entonces darle el gusto al Partido Comunista si se aprueba. El programa de gobierno establece en su página 83 que va Chile a cumplir con la ratificación del convenio 87. Chile ya lo ratificó hace muchos años, sin embargo hasta ahora no lo ha aplicado, y eso ha sido objeto de recomendaciones y observaciones por parte de la OIT en los últimos informes desde el año 2000 en adelante, y también de informes de la Organización de Naciones Unidas, consagrado la huelga como un derecho fundamental de tercera categoría. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de eso. Nosotros no estamos hablando de que, mira aquí, por eso te decía, aquí no hay un problema, algunos dicen, no, es que el gobierno está capturado por la CUT. No, si el gobierno no está capturado por la CUT. O esto es un tema de un partido. No, estos son derechos fundamentales garantizados en todas las legislaciones del mundo, y todos los países que han ratificado el convenio 87, uno de los elementos que deben garantizar en el marco de las plenas libertades sindicales es el derecho a huelga efectivo. Eso Chile hasta ahora no lo ha garantizado, y por eso ha sido objeto de revisión y de observación crítica por parte de los organismos internacionales. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Si el compromiso de programa es ese en un país con las tasas de deslegitimidad que tiene, con una crisis profunda de la política, donde la mayoría de la ciudadanía no se identifica con ninguna coalición, donde vimos los resultados de la encuesta ayer, después de eso uno podría decir, ¿por qué un gobierno no puede entender, o un sector de un gobierno, ya para ser más preciso, un grupo de senadores de la democracia cristiana, no puede entender que aquí no se trata de triunfadores y derrotados, se trata de cumplir los compromisos adquiridos? Este no es un compromiso con la CUT. Aquí se le dijo a los chilenos y chilenas, cuando votaron por la nueva mayoría, nosotros vamos a hacer reformas en este ámbito. Y dentro del ámbito laboral se dijo, vamos a entregar la extensión, vamos a avanzar en titularidad, vamos a cumplir el convenio 87. Entonces, no es ni ideológico, ni un capricho de un sector, estos son compromisos que se adquirieron con los chilenos y chilenas, y es lo que nosotros pedimos que se respete lo que usted comprometió, porque si no cumple, eso es lo que le hace daño a la política y es lo que los tiene a algunos sectores con los grados de legitimidad que tienen. Bueno, nos volvemos a encontrar cuando ya esté, tal vez, vamos a ver qué pasa ahí en la Cámara, como dices tú, Bárbara. Es uno de los proyectos, también uno más de las reformas que se están discutiendo, y bien que ha tenido muchas trabas. Al comienzo parecía que iba a ser más fácil, pero finalmente en el camino ha sido bien complicado. Así que gracias, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Hasta la próxima, porque esto sigue. Esto sigue, y nosotros esperamos que el Senado respete lo que fue su compromiso con la ciudadanía y apruebe esto en sala, de tal manera que pase a la Cámara de Diputados y podamos cerrar este capítulo. Ya vamos a cumplir el año, vamos a cumplir el 21 de diciembre el año, nosotros esperamos en enero efectivamente cerrar el capítulo. De lo contrario, nos vamos a mixta, y bueno, luego vendrá la batalla con el Tribunal Constitucional. Que te vaya bien. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a comerciales.